¿Qué pasaría si te dijera que el conflicto más peligroso del presente ya fue escrito hace miles de años? Que el nombre Irán tal vez no aparece literalmente en la Biblia, pero su antiguo rostro, Persia, sí fue nombrado por profetas, reyes e incluso por Dios mismo. Esta no es una coincidencia histórica. Es un patrón divino, y estás a punto de descubrirlo. Mientras el mundo moderno mira a Irán con miedo, con sospecha, con alarma, pocos saben que su verdadero destino no lo define un tratado nuclear ni un régimen político. Su verdadero destino fue sellado mucho antes de que existiera el petróleo, los misiles o las fronteras modernas. Fue escrito en piedra, grabado en rollos, anunciado por visiones y confirmado por la historia. Persia, la antigua raíz de Irán, no fue solo una civilización poderosa. Fue elegida por Dios, primero como martillo del juicio, luego como instrumento de liberación, pero también, según los profetas, será parte del último levantamiento contra Jerusalén, justo antes del regreso del rey. ¿Qué significa esto? ¿Estamos viendo ante nuestros ojos el cumplimiento de las últimas páginas del plan eterno? ¿Y qué papel jugará esta nación en la batalla final entre la luz y las tinieblas? Quédate hasta el final del video, porque cada palabra que escucharás fue profetizada, no solo para entender a Irán, sino para entenderte a ti. Porque la historia de Persia también es un espejo del alma humana: rebelión, juicio y redención. Si este mensaje te está hablando, suscríbete ahora mismo para no perderte ninguna revelación futura. Dale like si valoras este tipo de contenido profundo y comenta abajo la frase «Dios conmigo» si sientes que estas palabras despertaron algo en tu espíritu. El destino está escrito, pero el entendimiento es para los que buscan. Capítulo 1. El origen ancestral. Elam y Madai. Los patriarcas olvidados. Todo imperio comienza con un nombre. Y antes de que existiera Irán, antes de que se forjara la palabra Persia sobre tablillas y conquistas, ya estaban escritos dos nombres en el libro del Génesis: Elam y Madai. No fueron conquistadores ni reyes, fueron semillas, hijos de los que sobrevivieron al diluvio, nietos de Noé, padres fundadores de tierras que aún no existían, pero que ya ardían en el mapa invisible de Dios. Madai, hijo de Jafet. De él descendieron los medos, pueblo montañés, férreo, esculpido por el frío del norte y el aislamiento, guerreros de rostro endurecido y espíritu tribal, independientes por necesidad, forjados por la geografía misma. Vivían en las alturas del norte, donde los caminos eran inciertos, pero el carácter era firme. Elam, hijo de Sem, su descendencia pobló el suroeste, cerca del Golfo Pérsico, tierras más suaves, más fértiles, pero también más ambiciosas. Desde allí surgieron los elamitas, fundadores de una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad. Poseían escritura, ejército y sed de expansión. Pero también cargaban con el peso de su sangre, descendientes de uno de los linajes escogidos. En Génesis 14, Elam deja de ser un nombre y se convierte en amenaza. 4 reyes del oriente, entre ellos Kedorlaomer, el rey elamita, se unen para invadir Canaán. Saquean ciudades, esclavizan pueblos y toman prisionero a Lot, el sobrino del hombre que Dios había escogido, Abraham. Pero no sabían con quién se habían metido. Abraham, con solo 318 siervos entrenados, persigue y derrota a esa coalición. Una victoria ilógica. Una señal. Dios mostraba al mundo que ninguna potencia del este, por antigua que fuese, podía prevalecer contra su propósito. Esa fue la primera vez que Elam aparece como enemigo. Pero no sería la última. Y sin embargo, ni Elam ni Madai fueron destruidos. La historia les permitió crecer, dividirse en clanes, formar aldeas, erguirse como pueblos. Desde el norte montañoso hasta el sur fértil, los medos y los elamitas coexistieron, compartiendo el suelo que siglos después conoceríamos como Irán. El génesis de esta nación no fue casual. Fue intencional, fue tejido con hilos antiguos, porque en el plan eterno, incluso los enemigos tienen un propósito, y a veces, los que hoy son amenaza, mañana serán instrumento. Elam y Madai no solo iniciaron la historia de Persia, iniciaron una guerra espiritual que aún no ha terminado, una historia de poder, juicio y redención futura. Capítulo 2. La Persia profetizada. El imperio que castigó y liberó. Mucho antes de que Persia se alzara como un imperio, ya era un susurro en la voz de los profetas. Dios hablaba en el silencio de siglos, preparando una nación que no solo conquistaría reinos, sino que también ejecutaría su justicia. Persia fue profetizada, pero no como un simple actor geopolítico, sino como un instrumento en la mano de un Dios que escribe la historia con tinta eterna. En el libro de Isaías, capítulo 45, el Señor nombra por adelantado a un rey que aún no había nacido. Así dice Jehová a su ungido: a Ciro, yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos. Ciro, un rey pagano, ungido por Dios,
La paradoja comienza ahí. ¿Cómo puede el Altísimo ungir a un extranjero, a un rey que no conoce su nombre? La respuesta es clara. Porque el poder no siempre reside en la religión, sino en la obediencia al propósito. Ciro, rey de Persia, no solo fundó un imperio, fue quien permitió el regreso del pueblo judío a Jerusalén después de 70 años de exilio en Babilonia. Él no conocía a Yahvé, pero ejecutó su voluntad con más precisión que muchos profetas caídos. Persia, a través de Ciro, quebró el yugo de Babilonia y anunció el fin de una era. Fue un imperio de orden, de estrategia, de expansión, pero también de liberación. Y todo eso ya había sido dicho. El profeta Jeremías también habló del juicio venidero sobre Babilonia, y aunque no nombró directamente a Persia, describió cómo un pueblo del norte vendría con violencia, como un león hambriento. Ese pueblo fue Media y Persia, dos brazos de un mismo cuerpo, una coalición imposible que se formó con una finalidad celestial: derribar la arrogancia de reyes que habían profanado lo sagrado. Daniel, ya anciano, fue testigo de la caída de Babilonia y la entrada triunfal de Darío el Medo. En una noche, el imperio más temido cayó sin derramar sangre, mientras una escritura misteriosa aparecía en la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsin, contado, pesado, dividido. Y así fue. Persia heredó el cetro del mundo sin necesidad de fuego ni espada. Porque cuando Dios decreta algo, incluso los muros tiemblan y las puertas se abren solas. Pero Persia no fue solo juicio, también fue restauración. Bajo su mandato, el templo en Jerusalén fue reconstruido. Se restauró la adoración. Se recuperó el honor de una ciudad que había sido humillada. Persia cumplió el doble rol: castigo para los soberbios, gracia para los humillados. Y en eso se revela el carácter dual de Dios: justicia y misericordia, filo de espada y mano extendida. En el libro de Esdras, capítulo 1, se relata cómo Ciro declara que Jehová, Dios del cielo, le ha dado todos los reinos de la tierra y le ha encargado edificarle casa en Jerusalén. Esa declaración no vino de un sacerdote ni de un levita. Vino de un rey persa. El cielo usó a Persia para levantar lo que los hijos de la promesa no supieron conservar. El imperio de plata, como lo llamó Daniel en sus visiones, era fuerte pero inferior al oro de Babilonia, y sin embargo fue más obediente al mandato divino. Persia, por tanto, no es solo una nación histórica. Es un símbolo de cómo Dios puede usar incluso a los que no lo conocen para cumplir su plan. El verdadero poder no está en quien cree que tiene la autoridad, sino en quien obedece la voz que no se ve. Persia fue la prueba de que el Creador no está limitado por credos, idiomas o fronteras. Su propósito se cumple incluso en medio del paganismo. Este capítulo de la historia nos enseña una verdad estoica y brutal. El mundo no está gobernado por los hombres, sino por principios eternos. Y quien se alinea a esos principios, aunque no conozca su nombre, puede ser usado por Dios. Ciro fue rey, Persia fue imperio, pero lo que los hizo eternos no fue su fuerza, fue su papel en el plan divino. Hoy Irán es la herencia de esa Persia. Y aunque su rostro ha cambiado, su ADN profético sigue vivo. Un imperio que castigó y liberó, que construyó y destruyó, que fue herramienta en manos de un Dios que no improvisa. Porque los imperios caen, pero los propósitos permanecen. Capítulo 3. La reina y el decreto. El milagro en Susa. A veces los imperios no cambian la historia con ejércitos, sino con silencios, con gestos escondidos detrás de cortinas pesadas, con decisiones que parecen personales, pero que fueron escritas siglos antes en los cielos. Así ocurrió en la ciudadela de Susa, capital majestuosa del imperio persa. Entre columnas de mármol y patios dorados, se tejió uno de los momentos más misteriosos de toda la Biblia. Y el corazón de este evento no fue un rey ni un profeta, fue una mujer. Su nombre era Hadasa. Su rostro era judío, su nombre secreto, su origen humilde. Pero el imperio la llamaría Esther. Había sido llevada al harén de Asuero no por destino caprichoso, sino por una providencia que trabaja en el silencio. Persia no lo sabía, pero había entronizado a una intercesora. En la sombra del trono, Dios ya estaba ungiendo a una reina que salvaría a su pueblo sin levantar espada. El contexto era siniestro. Amán, alto funcionario del rey, descendiente de los amalecitas, enemigos antiguos de Israel, planeaba la aniquilación total de los judíos en todo el imperio. No solo en una ciudad, sino en cada provincia bajo dominio persa, desde la India hasta Etiopía. Con astucia y odio ancestral, logró que Asuero firmara un decreto de exterminio. En el sistema persa, un decreto real era irrevocable. Sellado por el anillo del monarca, ni el mismo rey podía deshacerlo. Pero aquí entra el verdadero milagro. Mardoqueo, primo y protector de Esther, le envía un mensaje desgarrador. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esa frase no fue solo un desafío. Fue una revelación. Esther debía decidir.
esconderse y sobrevivir, o rebelarse y arriesgarlo todo. Durante 3 días ayunó. Ni comida, ni agua, ni placer, ni distracción. Solo oración. Solo preparación. Al tercer día, Esther se vistió con su ropa real. No con la ropa de fiesta, ni con el perfume de concubina, sino con dignidad. Caminó hacia el trono, sabiendo que entrar sin ser llamada era sentencia de muerte. Todo dependía de un gesto. Si el rey extendía el cetro, viviría. Si no, su historia terminaría allí. El cetro se inclinó, y con él, el plan de Dios comenzó a desplegarse. Esther no confrontó, no gritó, no denunció. Invitó al rey y a Amán a una cena, luego a otra. Solo entonces reveló su identidad. Soy judía, y han decretado nuestra muerte. Asuero, atrapado por sus propias leyes, buscó una salida. El resultado fue doble. Amán fue colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo, y se emitió un segundo decreto que autorizaba a los judíos a defenderse. El día destinado al exterminio se convirtió en el día de la victoria. El día del miedo se volvió fiesta. Nació Purim, la celebración de lo imposible. No por milagros sobrenaturales, sino por obediencia silenciosa, por estrategia espiritual, por una mujer que entendió que su lugar en el palacio era parte del plan eterno. Desde una visión estoica, Esther representa el control del alma ante la fatalidad. No negó el peligro, no huyó del dolor, lo abrazó, lo enfrentó. Supo que el miedo no se vence con palabras, sino con presencia. Y supo que actuar con sabiduría en el momento correcto puede cambiar el destino de miles. La historia de Esther ocurre en Persia, y eso no es casualidad. El mismo imperio que antes castigó a Babilonia y liberó a los exiliados, ahora era el escenario de una amenaza mortal y de una redención inesperada. Persia, una vez más, se convirtió en tablero divino, y en su centro, una mujer, sin corona legítima, sin armas, sin ejército, solo fe. Hoy, cuando escuchamos sobre Irán heredero de Persia, es fácil olvidar que en su historia no solo hay conquistas, sino también milagros, que en sus ciudades antiguas no solo hubo opresión, sino también valentía, y que Dios puede escribir redención en los márgenes de los imperios. Esther nos enseña que los decretos humanos no anulan los designios divinos, que la fe no es pasividad, sino audacia planificada, y que incluso en tierras ajenas, bajo leyes hostiles, el propósito de Dios no se detiene. Porque cuando el enemigo diseña un plan, Dios ya tiene preparado un corazón dispuesto, y cuando todo parece perdido, aparece una reina. Capítulo 4. Daniel y la visión del carnero. Persia en la profecía apocalíptica. Daniel tenía más cicatrices en el alma que arrugas en la frente. Había visto caer Jerusalén, había servido en los palacios dorados de Babilonia y había contemplado, noche tras noche, los jardines colgantes mientras añoraba un templo en ruinas a cientos de kilómetros. Y sin embargo el exilio no apagó su fe. La destiló. Fue en esa tensión sirviendo a reyes paganos pero adorando al Dios invisible, donde recibió los sueños que cambiarían la historia. Uno de ellos fue una estatua gigantesca. Cabeza de oro, pecho y brazos de plata. Vientre de bronce, piernas de hierro, pies de barro mezclado con hierro. Nabucodonosor, orgulloso como el metal que lo representaba, exigió la interpretación. Daniel, con serenidad estoica, declaró que cada metal era un imperio. Babilonia caería, y después de ella se levantaría un reino de plata. 2 brazos, 2 pueblos, la unión de los medos y los persas. El oro se agrietaría y la plata ocuparía su lugar. Años más tarde, cuando Babilonia aún parecía inexpugnable, Daniel vio otra escena, esta vez al borde del río Ulai. Allí se alzaba un carnero con 2 cuernos, uno más alto que el otro y el más alto creciendo después. Embestía hacia el oeste, el norte y el sur, sin que nadie pudiera detenerlo. Entonces apareció un macho cabrío veloz como el viento, con un cuerno notable entre los ojos, chocó contra el carnero, lo derribó y lo pisoteó. Horrorizado, Daniel preguntó qué significaba aquello, y escuchó la voz de un mensajero celestial. El carnero con 2 cuernos es Media y Persia. El macho cabrío es el imperio de Grecia y su cuerno grande es el primer rey. Persia estaba destinada a conquistar, pero también destinada a caer. La exactitud de la visión es escalofriante. Cuando Ciro el persa tomó el trono, el cuerno más alto se hizo visible. Embistió a Occidente y subyugó Lidia. Embistió al norte y aniquiló Babilonia. Embistió al sur, y más tarde, bajo Cambises II devoró Egipto. Nadie pudo pararlo. Las crónicas de la época confirman lo que Daniel vio en trance profético. Un avance imparable, disciplinado, casi mecánico. Sin embargo, mientras Persia vivía su apogeo, la semilla de su caída ya germinaba en las llanuras de Macedonia. Alejandro Magno surgiría como el macho cabrío, atravesaría el Helesponto con 40.000 hombres y acabaría con el coloso persa en apenas una década.
Pero la visión de Daniel va más allá de la geopolítica. Revela un principio eterno. Toda grandeza humana tiene fecha de expiración. El estoico Marco Aurelio diría siglos después que el poder y la gloria son humo. Daniel lo vio primero. Persia, a pesar de su oro, su plata y su seda, era solo un capítulo dentro de una estatua destinada a ser pulverizada por una piedra cortada no con mano. Esa piedra símbolo de un reino que no pasará jamás golpeó los pies de barro y deshizo todos los metales. El mensaje es claro. Los imperios nacen, crecen y caen. Pero el propósito divino permanece incólume. Para Daniel, esta verdad no fue teoría, fue carga. Sabía que Persia debía surgir para que el pueblo cautivo regresara a Jerusalén. Sabía que luego inexorablemente Persia sería superada por Grecia. Aceptó la realidad con el temple de un sabio estoico. No se lamentó por lo inevitable ni se embriagó con el presente. Sencillamente se mantuvo fiel. Cuando Darío el Medo firmó el decreto que prohibía la oración, Daniel abrió las ventanas hacia Jerusalén y oró como siempre, 3 veces al día. Prefirió el foso de los leones a la traición de su conciencia. Ese acto tan personal y aparentemente inútil selló la autenticidad de sus visiones. Quien teme a Dios no teme al imperio. Hoy, en los noticieros, Irán invoca su pasado persa para reclamar grandeza. Pero Daniel nos recuerda que toda nación, por poderosa que sea, sigue su turno sobre el escenario antes de salir por la puerta del juicio. Persia fue gloriosa y necesaria. Luego fue derribada por voluntad superior. Lo mismo ocurrirá con cualquier poder que olvide que la estatua termina hecha polvo. La pregunta no es cuánto tiempo reinará un imperio, sino si comprenderá el papel que le fue asignado en el telón eterno. Así, el carnero de 2 cuernos continúa embistiendo en la memoria profética, y el eco de sus pisadas resuena cada vez que Irán aparece en los titulares. Pero quien conozca la visión sabe que el destino de Persia no lo dicta el uranio ni el tratado diplomático. Lo dicta una voz que habló a orillas del Ulai y que aún retumba en el corredor de los siglos. Yo soy el que pone y quita reyes. Y ante esa voz, incluso el cuerno más alto se inclina. Capítulo 5. Ester. La reina que derrotó un genocidio. En los palacios dorados de Susa, cuando el imperio persa era la civilización más poderosa del mundo, ocurrió uno de los giros más inesperados y divinos de toda la historia bíblica. No fue un profeta, ni un ejército, ni una señal en los cielos. Fue una mujer, huérfana, exiliada, desconocida. Pero Dios la había escogido desde el silencio. Su nombre era Adasá, pero en la corte se le llamó Ester. Era judía, aunque nadie lo sabía. Criada por su primo Mardoqueo entre los deportados de Jerusalén, Ester fue llevada al palacio junto a otras jóvenes vírgenes del imperio. El rey Asuero, luego de desterrar a la reina Basti, buscaba una nueva esposa. Y cuando vio a Ester, su corazón se rindió. Pero en las sombras del palacio se gestaba una amenaza. Amán, descendiente de los amalecitas y enemigo ancestral de Israel, fue elevado a segundo al mando. Cuando Mardoqueo se negó a inclinarse ante él, Amán no solo buscó venganza personal, planificó el exterminio completo del pueblo judío, hombres, mujeres y niños. Todos, en un solo día. Amán manipuló al rey. Sembró desconfianza. Disfrazó su odio de lealtad al trono. Un decreto fue sellado con el anillo real. La sentencia estaba escrita. Era legal, inalterable. Era muerte. Y entonces Ester recibió el mensaje. Tenía que interceder. Pero si entraba al salón del rey sin invitación, podía morir también. Era la ley. Mardoqueo le dijo palabras que estremecen hasta hoy. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Con temor y fe, Ester se presentó ante el trono. El cetro fue extendido. Su vida fue salvada. Pero aún no hablaba. Esperó. Preparó 2 banquetes. Esperó el momento exacto. Y entonces soltó la verdad como una daga. El enemigo es este perverso Amán. El rey se irguió. Amán cayó de rodillas, pero ya era tarde. En la misma horca que había construido para Mardoqueo, Amán fue colgado, pero el decreto no podía ser anulado. Entonces Ester propuso algo impensable. Otro decreto. Uno nuevo. Uno que diera a los judíos el derecho a defenderse. Y así fue. En el día que debía ser su fin, el pueblo de Dios se levantó. El decreto de muerte se convirtió en día de victoria. Y todo eso, por una joven escondida entre las sombras del imperio. Una mujer que decidió hablar cuando el silencio era más cómodo. Persia, una vez más, fue instrumento del plan divino. Su trono, su poder, su decreto, fueron usados para salvar, no para destruir. Porque cuando Dios escoge a alguien, ni siquiera el imperio más grande del mundo puede detener su propósito. Y en el centro de esa historia no está un rey ni un ejército, sino una mujer que entendió que había llegado a ese lugar para esa hora. Capítulo 6. Apocalipsis y aceite. El remanente que no será tocado.
En medio del caos, cuando las columnas del mundo se tambalean y los imperios crujen como ramas secas bajo el peso de su arrogancia, hay una voz que aún resuena. Una frase breve, escondida entre las trompetas y los sellos de Apocalipsis. Y no dañes el vino ni el aceite. Apocalipsis capítulo 6, versículo 6. En un pasaje marcado por el juicio, la escasez, la guerra y la muerte, esa advertencia divina se levanta como una orden desde lo alto. ¿Qué significa? ¿Por qué, entre tanta devastación, Dios protege específicamente el vino y el aceite? En el pensamiento antiguo, el aceite era más que un producto. Era identidad, destino, unción, medicina, luz. Y el vino, símbolo de gozo, sangre y pacto. Ambos eran más que alimentos. Eran señales. En la gran crisis profética, Dios no protege al oro, ni al trigo, ni a los ejércitos. Protege aquello que representa lo invisible, el espíritu y la promesa. Apocalipsis no menciona a Persia directamente, pero Irán, la Persia moderna, sigue apareciendo en los bordes de las tensiones mundiales, como una sombra persistente en los conflictos proféticos. Sin embargo, este capítulo no es sobre guerras externas, es sobre los sellos invisibles, es sobre los consagrados, sobre aquellos que han sido marcados con aceite, los que han sido separados por una unción que el juicio no puede tocar. La unción no es un espectáculo, no es una emoción pasajera ni una doctrina, es una marca. En el antiguo Israel, los reyes, profetas y sacerdotes eran ungidos con aceite no solo para iniciar su ministerio, sino para ser reconocidos en el mundo espiritual. David no era más fuerte que sus hermanos, pero fue ungido. Esa fue la diferencia. La unción lo hizo visible para el cielo y peligroso para el infierno. En Apocalipsis, esa unción es protección. Cuando los sellos se abren y los jinetes salen a conquistar, a matar, a traer hambre y plagas, hay un límite invisible que ni la muerte puede cruzar. No dañes el vino ni el aceite, porque hay personas que han sido apartadas, no por mérito, sino por propósito. El juicio llega, pero no los consume. Los estoicos hablaron del dominio del alma ante el caos, de la paz interna frente a la destrucción externa. Apocalipsis va más allá, revela que el alma sellada no solo resiste, es preservada, porque Dios no solo observa desde lejos, protege lo que lleva su sello. Hoy, mientras el mundo se polariza, mientras los imperios nuevos y viejos juegan con fuego, mientras los rumores de guerra resuenan en Medio Oriente, la pregunta no es quién tiene más armas, más alianzas, más dinero. La pregunta es quién tiene aceite. No el aceite del comercio, no el del mercado, sino el aceite que fluye desde lo alto, el que fue reservado desde el principio para los que caminarían en obediencia, incluso cuando todos se arrodillan al miedo. Apocalipsis no es una historia del fin, es una historia del propósito en medio del fin. El vino y el aceite son imágenes del remanente, aquellos que no doblaron su rodilla ante los ídolos del tiempo moderno, aquellos que permanecen firmes cuando todo se derrumba, aquellos que llevan luz mientras las estrellas caen. Y si tú estás escuchando esto, quizás también has sido preservado. Quizás la destrucción no te ha tocado no porque seas más fuerte, sino porque llevas un aceite que no se compra ni se fabrica. Se recibe, se honra, se cuida. Persia cayó, Grecia cayó, Roma cayó, todos los reinos caen, pero el aceite permanece. Porque Dios aún dice desde lo eterno, no toques el vino, no toques el aceite, no toques lo que me pertenece. Capítulo 7. La sombra del futuro Persia en la guerra de Gog y Magog. Cuando la Biblia habla del fin, no lo hace con metáforas suaves ni con esperanzas ingenuas. Habla con fuego, con juicio, con nombres. Y uno de esos nombres es Persia. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 38, se levanta una de las visiones más inquietantes de toda la Escritura. La guerra de Gog y Magog. Una coalición de naciones que, en los últimos días, se alzará como una tormenta contra Israel, el pueblo restaurado de Dios. Pero lo sorprendente no es solo el conflicto, es quienes estarán del lado oscuro. Persia, la antigua Irán, es uno de los primeros nombres en la lista. No es un enemigo nuevo, no es un actor secundario, es un protagonista. Después de siglos de silencio profético, vuelve a escena no como redentora, sino como agresora. Persia, la nación que un día financió la reconstrucción del templo en Jerusalén, ahora será parte de la última ofensiva contra ese mismo pueblo. Ezequiel no deja espacio para la ambigüedad. Dice, Persia, Cus y Fut estarán con ellos. Y así Irán es nombrado junto a naciones del norte de África y regiones euroasiáticas en una alianza global dirigida por Gog, príncipe de Magog. Muchos estudiosos han relacionado a Gog con una figura de poder del norte, quizás una superpotencia contemporánea. Pero sea quien sea, Persia estará a su lado, no como aliada de la fe, sino como enemiga del pacto. La visión de Ezequiel continúa con detalles que estremecen. Subirás como tempestad, como nube para cubrir la tierra. No será un ataque limitado,
ni simbólico. Será una invasión total, masiva, estratégica. Un asalto a la promesa misma de Dios. Y lo más aterrador es que, al leer los titulares del presente, uno no puede evitar pensar, ¿ya se está formando esta coalición? Las tensiones, las alianzas militares, el rearme, las declaraciones incendiarias, todo parece mover las piezas del tablero profético. Irán no solo aparece, sino que se posiciona como uno de los pilares de esa alianza que, en los últimos días, buscará borrar a Israel del mapa. Pero aquí, la Biblia hace una pausa. Porque aunque el enemigo se levante como ola, la respuesta no vendrá de ejércitos humanos. Vendrá del cielo. Ezequiel describe cómo, en medio del ataque, Dios mismo intervendrá. Un terremoto sacudirá la tierra. Las tropas se confundirán entre sí. Lloverá fuego, y la gloria de Jehová se manifestará sobre toda la tierra. No será Israel quien gane la batalla. Será Dios quien defienda su nombre, y será engrandecido, y santificado, y conocido ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy Jehová. Así está escrito. Y así Persia pasará de instrumento de redención a blanco del juicio divino. La misma nación que un día fue elegida para liberar a los cautivos, ahora se alzará como enemigo y caerá. No por política, no por tecnología, sino por rebelarse contra el plan eterno del Altísimo. Persia estará allí, pero no vencerá. Capítulo 8. La promesa oculta. ¿Puede Irán ser restaurado? Cuando Dios juzga, no es para destruir sin propósito, sino para corregir, purificar y, en algunos casos, redimir. Y entre las muchas naciones que aparecen en la Biblia como objetos del juicio divino, hay una que recibe una promesa inesperada. Su nombre, Elam. Elam, antiguo pueblo que habitó en el mismo suelo que hoy conocemos como Irán, un reino que precedió a Persia, que fue absorbido por ella, pero cuyo nombre aún resuena en la profecía más olvidada del libro de Jeremías. Capítulo 49. Versículo 39. Una línea, una sentencia, una esperanza. Pero acontecerá en los postreros días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. En medio de una profecía severa, donde Dios declara que quebrará el arco de Elam, que dispersará a sus moradores por los cuatro vientos, que su furor se encenderá hasta consumirlos, aparece este susurro eterno. Haré volver. Esa es la naturaleza del juicio divino. Nunca es absoluto. Siempre contiene una grieta por donde entra la luz. Incluso cuando todo parece perdido, incluso cuando una nación ha sido usada como enemigo en el drama profético, Dios guarda para sí una semilla, un remanente, una promesa. El patrón es claro a lo largo de toda la Escritura. Egipto fue herido, pero sanado. Babilonia fue caída, pero restaurada en propósito. Israel fue esparcido, pero vuelto a llamar. Y Elam en esa misma línea tiene una puerta abierta, porque Dios no olvida ni a las naciones que caen bajo su espada. Hoy, Irán no parece una tierra de redención, parece una tierra de confrontación, pero las apariencias engañan cuando uno lee desde lo eterno, porque la Biblia no mira la superficie, mira los ciclos, mira el propósito escondido. Puede que hoy Irán esté en los noticieros como amenaza, puede que se le vea como símbolo de oscuridad, de tiranía religiosa, de oposición al plan de Dios. Pero si la promesa a Elam sigue vigente, entonces Irán también puede ser restaurado, no por política, no por tratados, sino por un mover espiritual que aún no hemos visto. Un avivamiento escondido, un retorno de corazones. El juicio fue anunciado, el exilio ocurrió, la desolación se dio, pero Dios dijo, haré volver. Y si Él lo dijo, entonces hay algo más allá del juicio. Hay gracia, hay retorno. Hay una última palabra que no ha sido pronunciada aún. En la filosofía estoica, se enseña que todo está sometido al ciclo eterno del destino. Pero la Biblia enseña algo aún más alto. El destino se inclina ante la palabra de Dios. Y esa palabra puede restaurar incluso a quien fue enemigo. Elam representa a todas las naciones rotas, olvidadas, arrastradas por su historia y sus errores. Pero también representa la posibilidad de una vuelta, de un nuevo comienzo. Porque Dios no solo destruye, también reconstruye. Y tú, que escuchas estas palabras, recuerda, si una nación puede volver a levantarse después de haber sido dispersada, también tú puedes. Porque si hay redención para Elam, hay redención para cualquiera que escuche, se arrepienta y regrese. Persia fue juicio, pero Elam puede ser gracia. A lo largo de la historia, Persia ha sido espada, escudo, exilio, redención. Ha sido instrumento y ha sido enemigo. Ha sido ungida por el cielo y ha sido corregida por el fuego. Y sin embargo, Dios no ha borrado su nombre, porque lo que la Biblia revela no es solo geografía ni política antigua. Es el mapa invisible del alma humana. Persia e Irán no es solo una nación, es símbolo, es advertencia y es promesa.
Hoy, mientras los reinos modernos pelean por poder, mientras se trazan alianzas y amenazas, mientras las ciudades antiguas son cubiertas por el polvo de la historia y las bombas del presente, hay algo que permanece: la palabra de Dios. Y esa palabra es clara: Persia volverá a aparecer, pero no será su poder lo que definirá su final, sino su respuesta al llamado divino. Porque cada imperio será probado, cada decreto será examinado, cada nombre será confrontado. Y solo aquellos que escuchen, que se humillen, que regresen al Dios de los cielos, tendrán parte en la redención final. El Am aún puede regresar. Irán aún puede despertar. Y tú, también, no importa cuán lejos hayas ido, cuántas veces hayas fallado, cuán irreparable parezca tu historia, Dios no solo juzga, también restaura. Y si en su plan eterno hay lugar para Persia, entonces también hay un lugar para ti. Si estas palabras resonaron en tu espíritu, si algo dentro de ti sintió la verdad entre líneas, te invito a hacer algo ahora mismo. Suscríbete al canal para seguir descubriendo los secretos que la Biblia aún guarda para este tiempo. Dale like si este mensaje encendió en ti una chispa. Y comenta abajo la frase «Dios conmigo», como una declaración de fe y alineamiento con su propósito. Porque el futuro ya fue escrito, pero la decisión es tuya.